Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestro estudio en nuestra reunión de varones. Eh, Vamos a continuar la enseñanza de la doctrina de la fe. Esta es una segunda parte. Y quiero empezar recordando un poquito acerca de la enseñanza de la vez anterior, la importancia de esta doctrina tan fundamental y tan importante. Y decíamos que la fe es fundamental en el credo y en la conducta de cada uno de nosotros como cristianos. Hablamos también de que fue la fe la cosa que Cristo reconoció como la virtud suprema sobre todas las otras virtudes. Vimos algunos ejemplos, el de la mujer sirofenicia, cómo nuestro Señor Jesucristo exaltó su fe por encima de su perseverancia. Vimos cómo el Señor exaltó la fe del centurión por encima de su humildad, y vimos cómo nuestro Señor Jesucristo exaltó la fe del ciego Bartimeo por encima de su persistencia. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vio y premió en cada uno de ellos. Vimos también que la fe es fundamental en el templo espiritual de Pedro, y la fe es la primera en la Trinidad de las gracias de Pablo, y que todas las otras gracias encuentran su origen en la fe. Asimismo también vimos su significado general en cuanto a el conocimiento. Esto fue un poquito más exhaustivo, pero pudimos notar que un acto de fe indica una manifestación de la inteligencia, lo explicamos. Decíamos que en la porción de la palabra que dice cómo creerán en aquel de quien no han oído, implica poner atención. Decíamos también que la fe no es un acto ciego del alma, ni un salto en las tinieblas. Y decíamos, entre otras cosas, que la fe en el corazón no se puede dar sin el uso de la inteligencia, porque la fe en el corazón solamente se puede creer con la cabeza, con el razonamiento. Entonces no se puede creer con el corazón si primero no se cree con el entendimiento, con la sensibilidad y con la voluntad. Vimos un poquito acerca de la fe en su significado general, pero también en cuanto al asentimiento. Vimos que cuando le preguntaban al Señor Jesucristo que cuál era el principal de los mandamientos, una vez que nuestro Señor responde, el escriba que le estaba cuestionando le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. Así también, con la fe que Cristo exigió en sus milagros, cuando Él le preguntaba a sus interlocutores: ¿creéis que puedo hacer esto? Y la persona contestaba: sí, Señor. Decíamos que no basta tener el conocimiento de que Jesús puede salvar y de que Él es el Salvador del mundo, sino que debe de también haber un asentimiento del corazón sobre todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo predicó. De manera que deseamos que todos los que, aceptando que Cristo era lo que dijo que era y que creyeron en Él, fueron hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Muy bien, hoy vamos a ver, a continuar, y vamos a ver otro punto de la fe en su significado general, pero en el sentido de la apropiación. Y vamos a ver
en qué consiste el sentido de la apropiación. Concluimos la enseñanza anterior con Juan 1:12. Pero antes de continuar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle que Él nos dé luz, que nos dé entendimiento, que nos dé gracia para poder escudriñar su preciosa palabra. Oremos pues, Padre, bendito eres, Señor. Bendito eres desde la eternidad y hasta la eternidad, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos. Señor, necesitamos de ti, de tu presencia. Necesitamos de tu gracia poderosa. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender todas las cosas, Señor, que tú nos quieres mostrar, que nos quieres enseñar, Padre, acerca de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender esta siguiente lección, Señor, acerca de la doctrina de la fe. Esta doctrina que es tan importante, que es un cimiento enorme, Señor, para los que nos decimos cristianos, para los que decimos creer en ti y decir que te amamos por sobre todas las cosas. Señor, yo pongo este tiempo en tus manos y espero, Señor, que tú me des conocimiento, me des la habilidad necesaria, Señor, para poder explicar a mis hermanos en qué consiste el sentido de apropiación, Señor, en cuanto a la fe, mi Dios. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y pongo el tiempo, agradezco el tiempo de mis hermanos, Señor, que se van a tomar para escudriñar tu palabra, Señor, juntamente conmigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien. El sentido de apropiación. Debemos hacer propias las cosas que conocemos y a las que prestamos nuestro asentimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su obra. La percepción del entendimiento, como lo vimos la vez pasada, si es solamente la percepción del entendimiento, no es fe. ¿Por qué? Porque un hombre puede conocer a Cristo como divino, pero también puede rechazarlo como su Salvador. Porque el conocimiento afirma la realidad de estas cosas, pero ni las acepta ni las rechaza. Y tampoco el asentimiento por sí mismo es fe, porque hay una clase de asentimiento de la mente que no lleva consigo el rendimiento del corazón y de los afectos a nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos 23 al 25, y vamos a tratar de explicar un poco acerca de cómo una persona o un hombre puede conocer a Cristo, puede reconocerlo como divino, puede reconocerlo como hacedor de milagros, pero puede rechazarlo al mismo tiempo. Y entonces, cuando esto sucede, no hay un sentido de apropiación de quién es Jesús, de cuál es su obra y de que Él es Dios personificado. Entonces, Juan 2:23 dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muy bien, dice que muchos creyeron en su nombre, y otra frase continua dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. El apóstol Juan construye estas dos frases con el uso del mismo verbo griego que significa creer.
Este versículo revela con agudeza la naturaleza verdadera de la confianza desde un punto de vista bíblico. Muchos llegaron a creer en Jesús por las señales y por los milagros que hacía. Pero sin embargo, Jesús acostumbraba a no confiar ni a fiarse de ellos porque conocía sus corazones. Por ejemplo, en el versículo 24, indica que Jesús buscaba la conversión genuina en vez del entusiasmo por lo espectacular. Hoy, desgraciadamente, vemos mucho esta posición de gente que solamente busca las manifestaciones, pero no busca la conversión verdadera. No busca verdaderamente a Cristo por quien es y todas las condicionantes que nuestro Señor Jesucristo nos indica para poder seguirle. Entonces, el Señor Jesús busca una conversión genuina en vez de el entusiasmo solamente o lo espectacular o lo luminoso solamente. Pero en el último versículo también suscrita cierta duda sobre la autenticidad de la conversión de algunos, porque dice, no obstante, en este claro contraste entre los versículos 23 y 24, donde dice que muchos creyeron en él y otros no, en términos del tipo de confianza expresado, revela literalmente la creencia que cada uno tenía en su nombre. De manera que cuando nuestro Señor Jesucristo o la Biblia habla de los que creyeron en Él, en su nombre, significaba mucho más que un simple acuerdo intelectual. ¿Por qué? Porque requiere un compromiso sincero que se comprometa en su totalidad a la vida como un discípulo del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera de apropiarnos a través de la fe, creyendo quién es Jesús, creyendo lo que Él dice que Él es, como lo hicieron en los ejemplos anteriores, la mujer sirofenicia, el ciego Bartimeo y el soldado romano. Entonces, ese es el sentido de apropiación, perdón. No como los que desean creer en Él solamente por los milagros, pero que sin embargo lo rechazaban. Entonces, la fe es el consentimiento, es decir, es la entrega de la voluntad con el asentimiento de la inteligencia. La fe, entonces, siempre lleva consigo la idea de acción, de movimiento hacia el objeto o hacia el objetivo deseado. Es el alma de aquel que ha creído en Jesús, adelantándose para abrazar y apropiarse a Cristo en quien Él ha creído. Es aquel que ha creído y ha exclamado primeramente, mi Señor y mi Dios, con todo su corazón, y luego se arrodilla y le adora. En Juan 8:30 y 31, y vamos a ir allá, en Juan 8:30 y 31, vamos a ver la distinción que hace nuestro Señor Jesucristo entre creer en Cristo y entre creer algo acerca de Cristo. En el contexto, desde el versículo 21 del capítulo 8 de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo les explica, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Sus interlocutores lo cuestionan y Jesús les revela que
les habla de asuntos espirituales y ellos están inmersos en su pecado carnal. Entonces, Jesús les revela la distinción entre creer en Cristo y creer algo acerca de Cristo. Vamos a leer un poquito el contexto. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces decían los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo sois de arriba. Vosotros sois del mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Notemos que Jesús está haciendo la distinción en que estos hombres no creen en lo que Jesús les ha dicho quién es. Entonces ellos están cuestionando y solamente ven las cuestiones terrenales, pero no ven las espirituales. Porque dice que entonces ellos le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Es decir, Jesús ya se había revelado desde antes, había revelado su misión, había revelado que era el Hijo de Dios, era Dios encarnado, y todavía les dice en el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no le entendieron que les hablaba del Padre. Aquí está la cuestión. Hay mucha gente que dice creer en Cristo y hay muchos que dicen creer en algo que hizo Jesucristo. Entonces dice que no le entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, versículo 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis lo que yo soy, hablando de su resurrección, porque ya les había hablado de la misma, pero ellos no habían creído. Y continúa y dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto era lo que disgustaba a estos judíos. Ellos no toleraban que Jesús se igualara con el Padre, o que dijera que era el Hijo del Hombre, o que dijera que era Dios, el Hijo de Dios. Entonces Jesús aquí en el versículo 30 dice que hablando él estas cosas, muchos le creyeron. Y allí está hablando de los que le creyeron genuinamente, de los que se apropiaron de Jesús y de su doctrina. Estos eran los buenos conocedores de la palabra. Entonces, muchos creyeron en él y él les hablaba a los judíos que habían creído. Dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De manera que allí está una condición para poder ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es apropiarnos de todo lo que es Él, de todo lo que dijo que Él era, y creerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe. Muy bien, en eso consiste el sentido de apropiación. Ok, vamos a hablar un poco a otro punto, el significado de la fe en particular. Y vamos a verla primeramente usada en relación con el nombre de Dios.
Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice así la palabra de Dios. Pero, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, aquí está un concepto muy, muy importante. ¿Queremos agradar a Dios? Debemos tener fe, una fe genuina. Una fe con conocimiento, como vimos en la enseñanza anterior, donde tenga interferencia la inteligencia, el razonamiento, el conocimiento de la palabra de Dios, porque esa es la base fundamental de nuestra fe. Entonces Hebreos 11:6 dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, es importante, porque no se puede entrar en relación con el Dios invisible si no existe una fe absoluta en su existencia. Debemos creer en su realidad, aunque sea invisible. Le voy a invitar a que vayamos a Hechos 27, versículos 22 al 25. Hechos 27, versículos 22 al 25. Y vamos a ver, es bien importante, porque vamos a ver la fe en la que descansaba el apóstol Pablo. Hechos 27, 22 al 25. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Estoy hablando en el contexto de la tempestad en el mar, donde el barco donde va navegando Pablo naufraga, y todos están muertos de miedo. Y entonces Pablo se dirige a ellos y les explica que el Señor ha estado con él, el ángel de Dios ha estado con él. Vamos a verlo en el versículo 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, del quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Entonces, aquí estamos hablando de la fe inquebrantable de Pablo en un Dios que nadie a lo mejor veía, pero él podía hablar con el ángel del Señor. Y para muchos esto pues era una locura. Pero decíamos, no se puede entrar en una relación con un Dios, con el Dios invisible, si no existe una fe absoluta en su existencia. Y Pablo lo está manifestando en esta porción de la palabra, y él les explica a los que van con él que no teman, porque Dios le ha dicho lo que va a suceder. Entonces debemos creer en su realidad, aunque sea invisible. La mayoría de nosotros nunca ha visto a Dios en persona, o yo creo que nunca ha visto a Dios, porque dice la palabra que el que a Dios viere muere. Pero tenemos que creer más que el mero hecho de su existencia, a saber, que Él es el galardonador, que Él honrará seguramente con su bendición a los que se acercan a Él en oración. Ahora, naturalmente se necesita persistencia. Recordemos a la mujer Sirofenicia. Recordemos a Bartimeo con su importunidad.
Recordemos a todos ellos con su persistencia. Ahora, debe haber también confianza en la palabra de Dios, sobre todas las cosas, porque ahí está fincada la fe. Decíamos que la confianza que debemos de tener, o la fe que debe descansar, es en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces debe de haber también confianza, dijimos, en la palabra. La fe cree como absolutamente cierto todo lo que Dios dice, aunque en algunos casos nos parezca imposible aún que se pueda cumplir. Esto es fundamental, esto es muy, 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 muy importante. Bien, eso es con respecto al nombre de Dios. Ahora, veamos el significado de la fe en particular, usada en relación con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos los tres elementos de la fe y apliquémonos en este caso. El primero, debe de haber un conocimiento de lo que Cristo dice acerca de su persona y de su misión en el mundo. En cuanto a su persona, que Él es divino. Vamos a ver una escritura en Juan 10:30. Le voy a pedir que vayamos a ella. Juan 10:30. Dice así la palabra de Dios. Es una porción muy cortita, pero muy determinante y muy tajante. Dice el Señor: yo y el Padre, uno somos. ¿Quién es Cristo? Cristo y el Padre son uno. Entonces debemos de creerlo. Allí descansa nuestra fe. En cuanto a su persona, Él es divino, Él es Dios. Filipenses 2:6. Vayamos por favor a Filipenses 2:6. Permítame un poquito. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 2:6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo igual a Dios. Debe de haber un conocimiento de lo que Cristo dice acerca de su persona. Y debe de haber un conocimiento acerca de lo que es su misión. En cuanto a su obra, vamos a Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, versículo 28. Dice así la palabra. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Dar su vida y rescatarnos de nuestro pecado. Debe de haber este conocimiento. Él vino a salvarnos de nuestra iniquidad y de nuestro pecado. Ese es el conocimiento que debe de haber de Cristo, de su persona y de su obra. Ahora, en segundo lugar, debe de haber el asentimiento a todo lo que Él nos dice. Vamos a ver, por ejemplo, Juan 16:30. Juan 16:30. Dice así la palabra. Juan 16:30.
Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Hay un asentimiento. Una vez que creemos que Él es Dios, una vez que sabemos que Él es igual a Dios, lo asentimos en nuestro corazón como en esta porción de la palabra. Ahora creemos que tú eres Dios porque has salido de Él. Entonces, debe haber asentimiento a todo lo que Él nos dice. En tercer lugar, debe de haber una apropiación personal de Cristo como que Él es todo lo que dice que Él es. Juan 1:12, por ejemplo, dice que a todos los que creyeron en Él, a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser llamados hijos. Entonces, esta es la apropiación personal. Él es nuestro Padre. Debemos apropiarnos de eso. Debemos de tomarlo para nosotros. Debe haber una sumisión a su persona y no meramente fe en un credo, sino en la persona de Cristo, en todo lo que Él es. La fe en una doctrina debe llevarnos a la fe en una persona llamada Jesús. Esa persona es Jesús. Si es que ha de ser la salvación el resultado de la fe, de esta manera, por ejemplo, Marta tuvo que sustituir su fe en una doctrina por la fe en una persona. Eso lo vemos en Juan 11:25 en el contexto de la visita de nuestro Señor Jesucristo a la casa de Lázaro. Por último, la fe que salva es la que consta del conocimiento, del asentimiento y de la apropiación del que cree en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, en su persona, en su misión y en todo lo que Él ha venido a darnos. Esto es creer con el corazón. Vamos a terminar con la escritura de Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Permítame un poquito. Romanos 10, 9 y 10. Dice la palabra, para tener una apropiación correcta, mucha gente utiliza esta porción de la palabra para evangelizar. Dice, vamos a leer desde el versículo 8, dice, ¿más qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Importante. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, la base de nuestra fe, en tu boca y en tu corazón. Y decíamos que el corazón era todo en el hombre. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien, hermanos, por hoy vamos a concluir esta porción, esta enseñanza, y en la siguiente enseñanza vamos a ver el significado de la fe en particular, pero usada en relación con la oración. Esta enseñanza es un poquito más explícita y requiere de un poquito más de tiempo. Entonces, por ahora, aquí lo dejamos y vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor, esperando que esta breve enseñanza, esta porción que hemos visto de la palabra, haya sido de gran edificación. Vamos a orar, hermanos.
Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, porque eh, cada día que tú nos enseñas de tu palabra, que nos muestras estos grandes tesoros que tú tienes en ella, cada día que nos sumerges, Señor, en el conocimiento de tu persona y de tu obra, Señor, estamos más agradecidos y más comprometidos contigo. Ayúdanos a entenderla, Señor, cabalmente y a llevarla a la práctica, enseñándola a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra iglesia, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y esperamos que haya sido de gran edificación, de consolidación de nuestra fe en ti, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro precioso y amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.